Mi primera cámara fue una Minolta Pocket 110, que era la cámara de mi tía, que compartíamos entre tres casas cada vez que había un cumpleaños o alguna salida. Y eso, bueno, esa es la cámara que usábamos en mi familia de chico, que recuerdo y que aún conservo. Y, pero en realidad mi primer cámara podría decir que fue un escáner, porque cuando yo comencé a estudiar diseño gráfico me había comprado un escáner y intentaba eh, usar fotografías que buscaba en revistas o donde fuera para escanear, pero generalmente las ideas que yo tenía era muy difícil de encontrar una foto que pudiera yo usar con la idea que se me había ocurrido. Era casi imposible y rápidamente me di cuenta que necesitaba una cámara, aunque sea una Kodak Fiesta, no me importaba. En ese momento el pensamiento fue necesito una cámara. Yo trabajaba en el aeropuerto y un compañero me ofreció una Nikon FM y bueno, la compré. Me acuerdo que me salió 300 pesos. Y la Nikon tenía una parte, o sea, la palanca de arrastre de la película era de otra cámara porque el diseño no coincidía con la Nikon. Y tenía además un tornillo de ferretería, un tornillo común, el cual había que ajustarlo cada 5 o 10 fotos, había que ajustarlo porque se iba aflojando. Entonces siempre tenía a mano una moneda finita para poder ir ajustándolo a medida que la iba usando. Una vez que tuve la cámara de fotos, enseguida me enamoré de la fotografía. Decidí que quería ser fotógrafo en ese mismo instante. O sea, cuando me di cuenta de las posibilidades que me daba la fotografía, no solamente como herramienta para decir algo, sino también como esa libertad que te da, esa posibilidad o la fotografía como punta de lanza para acceder a diferentes lugares o como excusa para ir a diferentes lugares o acceder a personas con la excusa de la fotografía me pareció maravilloso. O sea, poder empezar a entender sobre lo que me rodeaba, sobre el mundo a través de la cámara, fue algo que me atrapó enseguida. O sea, de hecho creo que me hice las tarjetas de fotógrafo antes de hacer un curso. O sea, fue como así muy rotunda la decisión. En mi casa, me acuerdo de mi casa decir, voy a ser fotógrafo. Y no me importaba nada, quería ser fotógrafo. Luego en el camino también descubrí el poder que tiene la fotografía, sobre todo como herramienta de comunicación o para la representatividad que tiene la imagen, ¿sí? Durante 3 años más o menos, del año 99 al 2001, casi 2002, hice una revista barrial con algunos conocidos periodistas y la verdad que haciéndola también entendí de la importancia de la fotografía como herramienta para, no solamente para este medio, sino también como herramienta política. ¿Sí? Tuve algunas experiencias de algunas fotos que fueron publicadas que tuvieron algún rebote positivo o negativo y nada, bueno, en definitiva la fotografía me ayudó a entender un montón de cosas, ¿sí? Cómo funciona un poco por lo menos el mundo que me rodea a mí. Y me interesan casi todos los soportes o formatos en fotografía. No me limito en eso, o sea, los he usado casi todos, excepto las técnicas antiguas. Usé
celular hasta cámara de placa, pasando por formato medio, 35, o sea, utilicé todos. Y bueno, lamentablemente por una cuestión de costos, usar formato medio, placa, hoy en día está un poco complicado. Entonces, quizás lo más versátil hoy en día es la cámara digital. Pero no me limito en eso, no soy un fanático de determinado formato o piense que voy a utilizar siempre el mismo formato o los mismos soportes. Por suerte pienso que uno va evolucionando y va cambiando y va creciendo, y en ese camino uno puede utilizar cualquier tipo de formato y está muy bien. Además, los diferentes formatos te permiten distintas aproximaciones, distintos tiempos de toma y de meditación a la hora de fotografiar. No es lo mismo hacer unas fotos con una camarita visor directo de 35 que estoy usando hoy, por ejemplo, a hacer fotos con la cámara de placa, donde lleva otro tiempo, otra aproximación y otra manera de mirar. Pero bueno, nada, también no desestimo la apropiación de imágenes u otro tipo de alternativas en relación al uso de fotografía. Creo que si bien casi todo mi trabajo está hecho de una forma convencional, por decirlo de alguna manera, soy abierto y a cualquier tipo de formato o soporte. Bueno, indudablemente me inspira, por un lado, lo social, el lugar donde vivo o donde crecí, y mi historia personal también combinada con eso. Bueno, mis padres nacieron en el campo, ¿sí? En pueblitos muy pequeños en el interior de la provincia de Buenos Aires, partido de Tres Arroyos. Y bueno, son inmigrantes internos, esos vinieron acá muy jóvenes, de novios, se casaron acá en el conurbano, y acá nacimos mi hermano y yo. Y bueno, creo que eso influyó mucho en los temas que me inspiran, porque siempre estuvimos conectados con la familia del campo, sobre todo de parte de mi viejo, que siempre mantuvo los vínculos. Entonces siempre estuvimos volviendo de visita o para cualquier tipo de cuestión a Tres Arroyos, y entonces ese ida y vuelta creo que y también el hecho de que ellos sean inmigrantes internos, ¿no? En el conurbano, en Buenos Aires, venir a Buenos Aires a buscar no sé, un futuro, creo que eso también está implícito en mis fotos. Y bueno, después los lugares donde yo he crecido, he vivido, las experiencias que he tenido, y mi mirada obviamente sociopolítica del país, que también está presente en las imágenes. No puedo escapar a eso, yo siempre digo que veo lo que soy. Y cada vez que pasa el tiempo y cada vez que me miro en mis fotos, entiendo que es así, ¿sí? Que la fotografía es un viaje del exterior al interior, la cámara lentamente va girando hacia uno mismo, y creo que estoy en ese viaje actualmente, como dándome cuenta cada vez más de que de que me encuentro y me veo en esas fotos y empiezo a entender de por qué las hago. Sobre todo empezando a revisar un poco mi propia historia. Empiezo a entender de por qué fotografío de esa manera.
Cuando no hay inspiración, no hay que hacer nada, creo, no hago nada. Como dijo Larraín, es como la amistad o el amor, no se pueden forzar. Yo creo que no hay que hacer nada, que hay que relajarse y esperar, seguir con la vida, seguir haciendo cosas. Y en el momento menos pensado algo va a surgir. ¿Sí? Nunca dejo de mirar, nunca dejo de ser fotógrafo. A veces estoy inspirado y a veces no. Pero eso no implica que deje de ser fotógrafo. Siempre estoy mirando y en algún momento todo eso que uno va viendo decanta. ¿Sí? En un momento las imágenes empiezan a aparecer. Y creo que funciona un poco de esa manera. En el momento en donde no hay inspiración, me pongo a trabajar con fotos que ya he hecho, tratar de editar, es un momento para editar, para ver qué puedo hacer, para hacer circular lo que hago de alguna manera. Pero cuando aparece lo que llamamos inspiración, bueno, creo que uno lo siente, te das cuenta. A mí me aparecen unas ganas tremendas de salir a hacer fotos. Y bueno, bienvenido. Con respecto a los proyectos y cómo los desarrollo, los llevo adelante, no tengo un método específico. Con Suburbios Cercanos trabajé durante 6 años haciendo fotos y comencé sin tener claro lo que estaba buscando. Simplemente empecé a hacer fotos. Y promediando ese tiempo empecé a entender qué estaba buscando. Y bueno, después vino un proceso de edición, o sea, fue muy largo. En cambio, con su Épica del Borde, que fue una de las últimas series, fue al revés. O sea, primero pensé mucho en cómo quería aproximarme, cómo quería hacer las tomas, cuál iba a ser el método o la idea, y qué era lo que estaba buscando, lo tenía mucho más claro. Entonces, cuando llegó la hora de empezar a hacer fotos, o sentí ganas de empezar a hacer fotos, las resolví en un año, más o menos, no más. Y bueno, nada, o sea, no tengo una manera. Hoy en día tengo varios proyectos que pueden ser o no, o ideas, o ganas de hacer fotos sobre tal o cual cosa, pero a veces son ideas que tuve hace unos años atrás y no desarrollé porque no había una foto que me diga que valía la pena, pero quizás ahora hice una que me remite a esa idea original y retomo y así, o sea, como que va fluctuando, o sea, no sé, nunca sé si lo que hago va a terminar en algo o no. Mientras tanto, nada, siempre uno está fotografiando, pero si no es época o no estoy con ganas de hacer fotografía, a veces es un momento de introspección o de pensar o repensar o replantearse cosas o de editar lo que ya hizo, ver qué se puede hacer con eso, trabajar con el material que uno ya tiene. No tengo un método para desarrollar los proyectos, o sea, creo que es más intuitivo, lo que voy sintiendo lo voy haciendo. No, tampoco soy impaciente. Lo que tenga que ser será, y si no, no será nada. No creo que existan buenas o malas fotos, existen fotos. Porque buena foto, ¿para qué? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? ¿Para que la vea quién?
Entonces, no sé, es muy subjetivo, o sea, depende también del uso para el cual fue creada esa foto. O sea, una foto de prensa quizás en una galería no tenga mucho sentido, o sí, y viceversa. O sea, no, o una foto doméstica quizás en un diario no tenga sentido, o sí, sea una buena foto para algo, pero para otra cosa no. Entonces me parece que para mí no existen ni las buenas ni las malas fotos, en general. Todo depende de su uso y su contexto, y quién las lea, quién las recibe. También, obviamente, para qué se hizo, que hay que analizar un montón de cosas en ese sentido. Pero si me preguntas a mí qué es para mí una buena foto, y bueno, entonces te puedo decir que tiene que ser una foto en la cual me pase algo, ¿sí? Una foto que me punce, que me moleste o que me provoque algún tipo de interés desde lo conceptual, desde lo político, social, emocional. No necesariamente tiene que ser una buena foto técnicamente hablando. Puede ser una foto muy mal hecha, pero que a mí me emocione, me remita o me recuerde algo que tiene que ver conmigo, con mis experiencias y no sé, con mi cultura, no sé, con lo que sea que yo conecte. Si hay una foto que me provoca o me produce algo así, bueno, entonces para mí es una buena foto, porque seguramente la voy a recordar. Bueno, la esencia de mi trabajo como fotógrafo tiene que ver con mi historia, seguro, y también con una manera de ver las cosas desde un punto de vista sociopolítico. Pero bueno, vamos a ir por partes. O sea, como dije antes, mis padres son inmigrantes internos, vinieron al conurbano, yo nací acá y crecí con, si bien mis padres no sufrimos lo que se dice pobreza, una familia humilde que alquiló durante casi 30 años. Y eso influyó mucho en mi manera de ver. Creo que tengo muchas fotos que se relacionan o que hablan sobre el tema de la vivienda. También el hecho de que mis padres vengan del campo hicieron que yo en mis fotos tenga una mirada muy distante, con muchos horizontes, mucho cielo. Esa necesidad del espacio, ¿no? Del campo abierto, también está en mis imágenes. También fue muy influyente para mí cuando comencé a trabajar como fotógrafo, en el conurbano como fotógrafo para sobrevivir. Si no haces eventos sociales, ¿qué haces? Así que durante muchos años hice muchísimos eventos sociales. Trabajé muchísimo en eventos y creo que eso me dio cierta capacidad de relacionarme en diferentes ámbitos, desde una sociedad de fomento con piso de Portland hasta el Hotel Alvear o cualquier hotel 5 estrellas de Buenos Aires. Podía pasar tranquilamente de que un viernes a la noche trabaje, me ha pasado en un club de barrio muy humilde y al sábado siguiente estar en un gran hotel. Entonces me parece que
todas esas experiencias hicieron que pueda adaptarme a cualquier situación, ambiente, cierto roce con las personas, con diferentes tipos de personas, de diferentes estratos sociales, por decirlo de alguna manera, diferentes culturas, diferentes maneras de relacionarse. La verdad que creo que eso lo valoro muchísimo, el trabajo como socialero, entre comillas. De hecho, también me dio mucho oficio, ¿sí? Mucho oficio en el manejo de luz, en el resolver situaciones rápidamente. Agradezco mucho eso que me dio el social. Y por otro lado, trabajé algunos años como fotógrafo de prensa del municipio, Esteban Echeverría, haciendo fotos a todo lo que hacía el intendente y todos los actos, tanto culturales como políticos o de obras o lo que sea que había que cubrir en el ámbito municipal. Y creo que fue una experiencia también muy interesante en el sentido de que si bien yo vivía en el centro de Monte Grande, no conocía qué pasaba a 30 cuadras. Es muy difícil. Realmente el camino que hace una persona que viene con urbano es desde su casa a la estación, o al centro, y rara vez conoce qué pasa 20, 30 cuadras más al fondo. Entonces a mí esa experiencia de trabajar como fotógrafo de prensa del municipio me permitió conocer barrios que no conocía y están muy cerca, entender que a 30 cuadras de mi casa empezaba el campo directamente, o los hornos de barro. Y también fue muy linda experiencia, por ejemplo, cuando recorríamos todas las plazas del partido para Reyes, con los Reyes Magos, o para el Día del Niño con un payaso que hacía un show en cada plaza del barrio, y nosotros llegábamos llenos de tierra y bueno, yo fotografiaba y ver la alegría de los chicos o ver un montón de situaciones en los barrios me hicieron aprender muchísimo sobre un montón de cosas que la verdad que no tienen sentido relatar, pero bueno, fueron experiencias muy profundas. Medio que las veía de afuera, pero a la vez me hacían ruido. Como una vez que fuimos a un comedor al fondo de la ciudad, donde casi se termina la ciudad, y bueno, había chicos descalzos, recuerdo, hacía frío encima, me acuerdo que hacía mucho frío, y había chicos descalzos que estaban festejando el cumpleaños al intendente. Nada, una imagen así como fuerte. Y media hora más tarde estábamos en una fiesta impresionante del Colegio de Abogados de Loma de Zamora y no me olvido más de ese contraste, ¿sí? Un contraste muy notorio para vivirlo en tan poco tiempo, en tan corto lapso de tiempo. Otra experiencia fue una señora en el barrio 9 de Abril que había donado una de sus habitaciones de su casa. Tenía 2 habitaciones, las que le sobraban, 2 habitaciones, y había donado una de ellas para hacer roperito comunitario, o sea, donde el barrio iba a intercambiar ropa. Y eso me choqueó, no porque uno no sea capaz de hacer algo así, que es muy difícil que uno lo haga, ¿no? Pero sino porque esta persona no tenía la casa terminada, o sea, era una casa muy de barrio y muy humilde. Sin embargo, eran súper solidarios y ver todas esas cosas me abrieron mucho la cabeza. Y creo que
en mis imágenes, mis fotos, todo eso está. De alguna manera aparece. Sí, creo que un poco pasa por ahí. Y obviamente que después en las fotos también está esto de lo político, ¿sí? La violencia, el fútbol, aparecen como así señales, ¿sí? Eh, que yo creo que el ADN del ser nacional o el gen argentino vive en el conurbano, y bueno, creo que estoy constantemente buscando eso, o tratando de decir eso. Es una zona donde el que no vive ahí sí está de paso, quiere pasar lo más rápido posible, y si puede no mirar mejor. Y los que vivimos acá es como una ciudad dormitorio, ¿no? Todo el mundo va a trabajar a Capital, tiene como 2 horas de viaje, vuelven solo a dormir. Y yo lo que hago también, lo que intento es buscar una especie de identidad, ¿sí? De mostrar los barrios o los lugares donde he habitado y de los cuales tenemos que estar orgullosos. Es como que hace falta una impronta identitaria grande, porque si sos del conurbano no sos ni de capital, no sos ni porteño, ni sos del campo tampoco, ni sos del interior. ¿De dónde sos? Es como en un limbo que hay. Entonces me parece que hace falta construir identidad en un conurbano. Y bueno, trato de hacerlo a través de lo que sé hacer, que son imágenes, son fotos. Retos fotográficos, bueno, tuve varios, pero hay que ver de qué tipo de retos, técnicos, de carácter, o bueno, no sé, puede haber una diversidad grande de retos. Pero bueno, tengo un par que puedo contar que creo que fueron retos en algún sentido. Uno de ellos fue uno de carácter que bueno, me sucedió que en un hotel muy importante, cubriendo un evento de una empresa también muy importante, un evento que duraba todo el día, empezaba temprano en la mañana y terminaba casi de noche. Bueno, me caí en una pileta a las 10 de la mañana. No me pregunten cómo. Obviamente perdí todo el equipo, flash, lente, cámara. Estuve 1 hora escondido en un sauna secándome. Me secaron la ropa en la lavandería, me trajeron la ropa y bueno, creo que la prueba de carácter fue no haberme ido, sino que en este evento, que había unas 200 personas en un salón, en un recinto, era como un auditorio grande, volver a entrar con la cabeza en alto y agarrar la D100, el cuerpo de la D100 que me quedaba ahí en la mochila, ponerle el 50 milímetros y seguir trabajando sin flash. Tenía flash de estudio, me acuerdo, instalados, entonces podía seguir trabajando. Creo que fue una prueba de carácter, porque bueno, obviamente que había risas o miradas, y sin embargo, nada, con mi mejor cara de póker seguí fotografiando. Y creo que de ese día me llevo un aprendizaje que bueno, a mí me sirvió como para forjar carácter, o sea, poder seguir. Fue todo un desafío poder volver a entrar y seguir trabajando normalmente como si nada hubiese pasado. Recuerdo que una persona de esta empresa se me acerca tipo 6 de la tarde y me da la mano y me dice: la verdad, flaco, te felicito, yo me hubiese ido a mi casa. Entonces bueno, me quedó eso de recuerdo como aliciente. Otro desafío, no sé si un desafío, porque era una foto 4x4 que tenía que hacer,
Una vez me tocó hacer fotos 4x4 a los gerentes de Techín. Y entre ellos estaba, bueno, el famoso Pablo Roca, uno de los hombres más poderosos de Argentina, seguramente saben. Y bueno, nada, llevé flash de estudio, hacer un poco de circo, con fondo infinito azul, celeste. Y bueno, cuando le toca el turno a este señor, le hago 2 fotos y le pido que se saque los lentes. Y sí, como no, se saca los lentes y los apoyo en la mesa, le hago 2 o 3 fotos más. Y bueno, y se va, todo bien. Y no sé si fue un reto, para mí no, para mí fue algo normal. Pero a mí me llamó mucho la atención la reacción de la persona que organizaba toda esta movida, que me dice, debes haber sido el único en décadas que le dio una orden a Pablo Roca. Me dejó helado, o sea, sorprendido por lo que él observó, ¿no?, de esta situación. Y a los 10 minutos me dice, ¿sabes qué? Se quedó pensando, me dice, yo una vez me lo crucé en el baño, como nada, como si fuese un semidios, no sé, o algo por el estilo. O quizás lo sea, no sé. No, bueno, esta anécdota me dejó pensando mucho en esto de la fotografía y el poder que a veces, ¿no?, tenemos los fotógrafos, aunque sea por un instante, o las situaciones de control que debemos tener. No sé, pienso en los fotógrafos publicitarios también. A veces a mí me tocó alguna vez también hacer alguna foto publicitaria y estar con 20 personas atrás mío mirando lo que uno hace, tratando de resolver una foto en un estudio, y es una presión importante, que no es fácil de resolver. Bueno, nada, esos son algunos de los desafíos que se me han presentado. Pero creo que el más importante fue con una foto personal. Creo que fue la única vez que me costó muchísimo resolver la foto. Y fue una vez que para la serie de fotos de retratos de mujeres que tengo, arreglé con una mujer a ir a su casa, y yo no sabía con qué me iba a encontrar, simplemente había hablado por teléfono y no sabía que tenía un hijo. La cuestión es cuando llego a la casa, en un barrio así de estos barrios sociales que a veces hacen los gobiernos, que son todas las casas iguales. Llego y me hace pasar a la casa, y cuando entro me encuentro con Lucas, que era su hijo, un adolescente ya, que bueno, estaba parapléjico, estaba en una silla de ruedas, con respirador o intubado, no recuerdo bien ahora, pero no me lo esperaba. Además estaba mirando Casada con hijos, cosa que me choqueó más todavía. Y la verdad que la situación a mí me descolocó porque no me lo esperaba. Yo fui con todas mis seguridades bajo el brazo y me las tuve que guardar en el bolsillo. Y estuve fácil 40 minutos hablando con la mamá de Lucas sobre la vida, y tratando de explicarle por qué yo le quería hacer una foto. Y me costó un montón. Cuando me pude estabilizar, tranquilizarme un poco, y pude sacar la cámara y hacerle la foto, que creo que es muy digna. Pero creo que lo que me estaba haciendo ruido, lo que estaba poniendo mal, era si era ético o no hacer la foto. Pero bueno, me costó muchísimo, pero creo que la resolví lo mejor que pude. Creo que es una foto muy digna. La serie más importante para mí seguramente sea Suburbios Cercanos, porque me hizo entender que no necesitaba ir demasiado lejos para fotografiar lo que me interesaba, sino que
quizás lo tenía al alcance de la mano muy cerca de donde yo vivía, o hablando o fotografiando cosas que tienen que ver con mi infancia o mi historia. Para mí eso fue revelador en ese momento, poder fotografiar algo tan cercano y a la vez con tanto contenido, por lo menos para mí. Así que creo que eso fue lo más importante. Y también le puedo dar cierta importancia a una pequeña serie que hice en el 2004 con una Voigtlander muy vieja, en un frigorífico abandonado. Una serie de fotos que no muestro generalmente, pero que fue la primera vez que hice algo autoral, personal o como quieran llamarlo, y que fue la primera serie además que expuse, ha sido expuesta en algún centro cultural donde la drogué y Esteban Echeverría. Bueno, fue como la primera vez que tuve esta sensación de hacer algo y que termine colgado en una pared y la gente lo mire. La verdad que fue muy lindo. Entonces creo que eso también es muy importante porque me abrió un camino, porque a partir de esa serie comencé a interesarme muchísimo más por estas búsquedas. Así que después de eso empecé a hacer talleres y a profundizar un poco en el tema. Fotógrafos que me influyeron, bueno, un montón. Uno no deja de ver fotografía constantemente. Y hay muchísimos fotógrafos que me gustan y que clásicos y no tan clásicos. Pero bueno, uno está todo el tiempo mirando y admirando el trabajo de otros. Cosa que, bueno, me enriquece siempre. Pero si tengo que nombrar, bueno, Robert Frank con los americanos, o lo que hizo después de los americanos, que me parece a mí alucinante, los montajes, las intervenciones de los negativos, estos collages, eso me gusta muchísimo. Después Stephen Shore, me gusta mucho Uncommon Places, es un libro que adoro. Lorca di Corsia, Jeff Wall, Martin Parr. Me gustó mucho la serie de Guille y Belinda, de Alessandra Sanguinetti. Y sin duda, acá de Argentina tengo que nombrar a Eduardo Gil. Fui muchos años a sus talleres. Para mí significó como en momentos de mucho trabajo y como fotógrafo y de no tener tiempo para dedicarle a mis fotos personales. Ir al taller a los TEF los lunes a la noche para mí era como mantenerme conectado de alguna manera al medio, seguir informado, enterado de lo que acontecía en el medio, y si bien había épocas que no fotografiaba y no participaba demasiado, al menos mantenerme conectado a eso me sirvió de mucho. Pero Eduardo, bueno, es una influencia para mí importante, no solo desde el discurso, sino también desde su obra, porque, bueno, cómo fue él evolucionando a lo largo de toda su obra, muy, muy interesante. Y cómo fue virando de la fotografía más clásica a algo más conceptual. Y bueno, todo el proceso, ¿no?, que eso conlleva. La verdad que fue una gran influencia y un gran maestro. Y en los últimos años, hace 2 años, tuve la oportunidad de hacer también un taller con Alberto Goldstein y también me marcó mucho, sobre todo su discurso y su manera de ver la fotografía.
Así que, nada, influencias un montón, pero bueno, si tenía que nombrar algunas, esas creo que son las más importantes. Lo de Franco, obviamente, son los americanos. Uncommon Place de Stephen Shore. La balada de la dependencia sexual de Nan Goldin también es un trabajo que creo que es indispensable. Y bueno, Guille y Belinda de Alexandra Sanguinetti es un trabajo que me gusta mucho por su mirada sobre el campo. Recuerdo en Ruth del Sacar ver la muestra y nada, quedarme un rato largo mirando esas fotos que me remitían a esos veranos que yo pasaba en el campo con mis primos. Entonces me sentía muy identificado con eso y entonces es una serie que me gusta mucho. Desert Cantos, Cantos del Desierto de Richard Mizrash, también es un libro que me marcó la primera vez que lo vi. Y también el Rey is Olaf de Richard Billingham también es una serie que me gusta mucho, sobre todo por por la intimidad y por la crudeza de las imágenes, ¿no? Pero bueno, hay muchas más, pero bueno, para resumir, digamos que está más que bien. Es muy difícil decir lo que pienso sobre la fotografía contemporánea, difícil de definirla, la fotografía contemporánea. Creo que hay varios aspectos de los cuales podría hablar de la fotografía contemporánea. No sé, si hablamos del mercado o hablamos de la producción de los fotógrafos o de los canales donde se ve fotografía, cómo se distribuye o circula la fotografía. Bueno, hay muchas maneras de hablar de fotografía contemporánea. No sé, lo veo más como un debate, más que como yo poder decir algo en concreto, pero hoy los límites están muy difusos entre las disciplinas. Hoy los límites entre fotografía y video y pintura y artes visuales o sea, hay fotógrafos que se hacen llamar artistas visuales o artistas visuales que usan a la fotografía como recurso. Entonces me parece que es muy amplia la respuesta. Me parece que estamos en un momento muy rico, donde vale todo, donde hay apropiación, resignificación de imágenes, fotografía directa, en fin, hay mil maneras de usar la fotografía y bueno, en ese mar estamos navegando, medio a la deriva, pero ahí vamos. Resulta difícil valorar a la educación formal en fotografía, básicamente porque no la tuve. No hice más que un curso básico y algún que otro workshop y nada, la escuela que tuve fue la calle, trabajando, haciendo fotografía en eventos empresariales, sociales, lo que venga, de prensa. Esa fue mi escuela. Entonces, evaluar o valorar la educación formal me resulta complicado. Seguramente en algunos casos la educación formal debe ser muy buena, ¿sí? Tengo entendido que hay universidades que están desarrollando la carrera de fotografía y por los docentes que veo, como la Universidad de San Martín, estimo que debe estar bueno estudiar ahí. Pero no lo sé tampoco. Pero bueno, yo siempre creo que en fotografía
Creo que hay un fotógrafo que decía que, una frase de un fotógrafo que decía, vaya mucho al cine, lea mucha poesía, escuche mucha música y yo en 2 horas le enseñaré a hacer fotografía. Y creo que confío mucho en eso, en que lo que uno es o lo que uno cultiva a lo largo de la vida o aprende o sabe o ha estudiado o los intereses que tiene o quién es como persona se termina reflejando en sus imágenes. Se termina viendo, se termina plasmando en las imágenes. Uno medio que no puede escapar a eso. Entonces todo lo que puedas aprender de otras disciplinas y otras ciencias o de la vida en sí, creo que termina siendo una educación a la hora de fotografiar. Si bien no será formal, creo que es muy importante, creo que es fundamental tener algo adentro para decir a través de imágenes, de las fotos. Eso es fundamental. Si no tenés nada adentro es muy difícil. Pero obviamente que no desestimo la educación formal. Si la puedes tener o puedes hacerlo, bueno, bienvenido. Pero creo que lo otro es indispensable. Puedes tener educación formal o no. Pero que haya sustancia es fundamental. Yo no le doy demasiado a la fotografía, creo. Hago un aporte mínimo que bueno, quizás llegue a cierto público muy acotado, que les puede interesar a ciertas personas o que viven en la zona donde fotografío o dentro del mundo de los fotógrafos o gente que le interesa la fotografía. Pero bueno, no, eso es muy acotado, o sea, no creo darle demasiado en ese sentido. Tampoco sé si es necesario, no lo sé. Pero seguramente lo que sí puedo aportar son fotos hechas con total honestidad y con el corazón. O sea, eso seguro, eso sí le puedo dar a la fotografía. Ser honesto con lo que hago y nada, soy transparente en eso. Y bueno, lo que me dio a mí la fotografía, a mí me dio todo. Me dio un medio de vida, me dio todo lo que tengo, básicamente, porque desde hace más de, ya creo que 23 años que me dedico a la fotografía y todo lo que pude construir, sea mucho o poco, que no es mucho, pero tampoco es poco, lo hice con la fotografía. Así que bueno, es un medio de vida para mí, una manera de sentir, una manera de estar presente en el mundo, una manera de ver, conocer, sentir lo que me rodea, de entender, sobre todo de eso, de entender lo que me rodea. Me dio una familia, que es muchísimo, me dio amigos, me dio una manera de, como dije antes, de estar presente en el mundo a través de ella, de ir documentando lo que uno va viviendo y después volver sobre esas fotos es algo muy lindo, que disfruto mucho. Cuando las hago yo o cuando las hace mi mujer, por ejemplo. Hace fotos, hace muchas más fotos que yo de mi hijo y disfruto muchísimo viéndolas. La fotografía está muy presente en mi casa y bueno, sí, la verdad que lo disfruto mucho, que sea una manera de casi de respirar. ¿Sí? Está en todos lados las fotos en mi casa. Y
Pero bueno, me dio un montón de cosas. La fotografía a mí me dio todo. Me dio un compañero de ruta con el cual hacemos talleres y a su vez conocemos a un montón de gente que está interesada en la fotografía o ávida de aprender. Y bueno, ahí creo que sí le puedo llegar a devolver algo a la fotografía, tratando de transmitir lo mucho o poco que sé o que siento a raíz de la fotografía, y creo que ahí sí puedo darle algo más que con mi obra personal. Creo que una de las principales dificultades que tuve fue cierto complejo de inferioridad, eh, quizás por ser hija de padres humildes que venían del campo a Buenos Aires, vivir en el conurbano, estar un poco lejos de todo lo que pasa en Buenos Aires. O sea, estoy cerca, pero a la vez son 2 horas. O sea, hay como que dedicarle el día a eso. O sea, es complicado. Entonces, siendo del conurbano, no sos, ya lo dije, ni de Buenos Aires ni del interior, estás ahí como en el medio de un limbo. Eh, Recuerdo ir a la universidad a estudiar diseño gráfico y nada, les tenías que explicar dónde vivía, porque nadie no sabían si era campo, ciudad o que era donde yo estaba. Entonces, ese cierto complejo de inferioridad que tuve mucho tiempo hizo que tardara mucho en empezar a confiar en lo que yo hacía, en lo que yo estaba haciendo valía la pena, en las fotos que estaba haciendo tenían sentido. Me costó un montón. Me recuerdo que en un momento, después de varios años de estar yendo a los talleres, Eduardo Gil me dice un día casi amenazante: vos estás muy quedado. Y eso me quedó resonando y sentí que fue dale, flaco, ya está. Eh, y a partir de ese momento creo que fui un mes más, 2, y no fui más a los talleres. Eh, y eso fue, creo, el impulso que necesitaba, o el empujón que necesitaba para empezar a mostrar lo que estaba haciendo y hacerlo circular de alguna manera. Y bueno, nada, pero yo creo que todo eso fue a raíz de este extraño complejo que tenía de, incluso de creer que las fotos que hago, nada, nunca iban a estar colgadas en ningún lado. Y sin embargo, bueno, sucedió. Así que creo que la dificultad más grande fue esa, la no pertenencia. La verdad que no me gustaría desprenderme de ninguna cámara. Pero bueno, lamentablemente tuve que desprenderme de todas. De la 6x6, la 6x7, la de placa, bueno, por una cuestión económica. O sea, todos sabemos que en los últimos años estuvimos sometidos a un brutal ajuste de un gobierno neoliberal que dejó mucha gente afuera y bueno, del cual todos en alguna medida fuimos víctimas, pero personalmente para poder seguir adelante llegué al extremo de tener que vender eh, algunas cámaras que bueno, en su momento me habían costado mucho adquirir. Bueno, no me quejo, ya volverán, en algún momento las recuperaré o no, pero bueno, en definitiva es lo que pasó y bueno, no me quejo, hay cosas muchas más importantes que eso. Me gustaría que la gente recuerde de mis fotos es cierto intento de construir identidad, de que miremos estos lugares o el territorio con orgullo, ¿sí? Corriendo a un costado de los estigmas que caen sobre el conurbano.
que estemos orgullosos del lugar donde vivimos, que no será el más lindo del mundo, pero tiene su impronta. Yo creo que el genoma argentino, el gen argentino vive en el conurbano, ¿sí? Donde hay una inmigración externa, interna, que termina confluyendo en un crisol de culturas diferentes y lo que lo enriquece. Y me parece que construir identidad y tratar de que el resto de las personas que no lo habitan lo vean con otros ojos o ayudar a que lo vean con otros ojos, ya es un montón. Y por otro lado, nada, que son fotos hechas con total honestidad, al mismo nivel, ¿sí? No están hechas desde ninguna altura, sino que quede claro en las imágenes que yo soy parte de estos lugares y que toda mi vida viví allí y que los veo como pares o como lugares de pertenencia. Bueno, la relación entre fotografía y memoria creo que es muy estrecha. Creo que la fotografía cumple un rol fundamental en la memoria de las personas. De hecho, la fotografía, muchas veces la vida de las personas están documentadas en fotos que nos llevan incluso a recordar, no sé, hasta olores, el viento que te daba en la cara en ese momento o alguna sensación. La fotografía en relación a la memoria creo que tiene todo que ver. Sin embargo, hoy en día lo que siento es que esto de la democratización de la fotografía, que todo el tiempo tenemos una cámara en la mano y estamos documentando, fotografiando, registrando, termina como siendo excesiva la producción de recuerdos, de imágenes, que se terminan diluyendo por la cantidad. O sea, ¿cuándo nos sentamos a mirar todas esas fotos, a ver todas esas fotos? Siento que depositamos nuestra memoria o dejamos descansar nuestra memoria en todas las imágenes que hacemos y nos vamos de vacaciones y tenemos cualquier tipo de acontecimiento, registramos, sacamos fotos y no las volvemos a ver. Pero estamos tranquilos porque eso está ahí. No, como que nos quedamos tranquilos que está. ¿Sí? Que el recuerdo que fue registrado, pero no sé, yo creo que miramos más veces las fotos en papel de nuestros padres o los recuerdos de chicos, de infancia o de las fotos, el cajón de fotos de los abuelos, que las fotos que se hacen hoy, que son muchísimas, que están mal backupeadas o no están backupeadas directamente. Me intriga mucho ver qué va a suceder con los gran cantidad de archivos fotográficos que tienden a desaparecer porque quedaron en un DVD que ya quedó obsoleto, o está rayado, o discos rígidos que se rompen. No sé, está la nube, pero ¿hasta qué punto confiamos en la nube? No sé, yo por ahora mucho no. Pero, ¿qué va a pasar con toda la cantidad de fotos que uno hace hoy en día? ¿Dónde van a ir a parar? ¿Quién las va a guardar? Me parece que imprimir en papel termina siendo como el último bastión, ¿no? La caja con fotos es lo que más va a perdurar. Sin embargo, bueno, también tendrá que ver con la calidad del papel, ¿no? Pero creo que hoy la memoria, no sé si está en crisis, pero es como que depositamos nuestra confianza en los dispositivos de registro
y no estamos presentes en el momento, disfrutando el momento. Nos ocupamos más por registrar que por vivir en algún punto. Y después no tenemos tiempo de ver lo que registramos. O tomamos las fotos o las imágenes o el registro de una manera tan compulsiva y mal hecho, por decirlo de alguna manera, que tampoco nos dan ganas de verlas. O sea, entonces no sé cuál es el sentido de registrar constantemente todo. Por un lado está buenísimo, pero por otro atenta contra el aquí y ahora, ¿no? Como vivir el presente, el momento. Nada, es como, son pensamientos que tengo, no quiero dar ninguna definición, no quiero arriesgarme a dar definiciones, pero es lo que pienso, o sea, cosas que pienso que aún no tengo respuesta. ¿Qué va a pasar con todo esto, con este momento que estamos viviendo, en relación a la cantidad increíble de imágenes que se producen a diario y la memoria? O sea, a mí me interesa mucho resguardar los recuerdos familiares. Duele cuando perdés un disco rígido o perdés algo, a todo el mundo le habrá pasado de perder algunas fotos y es doloroso. Entonces me parece que deberíamos un poco parar la pelota y como yo a veces digo, fotografiar con digital, sí, con los dispositivos que tenemos, pero con la filosofía del rollo, de la película. Algo difícil de hacer, ¿no? Pero bajar un cambio y registrar de otra manera. Y bueno, obviamente me encanta la copia en papel, que viene muy bien para un domingo lluvioso a la tarde.